Muy bien, muchas gracias. Bien, pues yo voy a presentar ya la última ponencia de esta edición del Congreso y para ello voy a pedir un fuerte aplauso para Ney Knife, por favor. Muy bien. Ya hemos conocido un poquito a Ney antes, cuando hemos estado hablando de las diferentes ediciones y de los diferentes congresos que se celebran en todo el mundo. Ney, en Brasil, es un referente en el sector. Él tiene varios libros publicados también, los tenéis aquí fuera, los 3 libros, ¿verdad? Y él organiza varias charlas y simposios y pequeños congresos también, como el que va a organizar ahora en Portugal. Así que la verdad es que está muy curtido de hablar en público y de organizar cosas. Venía muy preocupado por el idioma, pero la verdad es que habla mucho mejor de lo que él se piensa. Así que tú por eso no te preocupes, que te haces entender muy bien. Gracias. En este sentido, él nos presenta una última ponencia muy interesante en la que va a intentar ponernos un poquito de orden y ver cómo nos afectan las distintas contradicciones que podemos llegar a leer en los libros de tarot. Esto mis alumnos siempre me lo preguntan, sobre todo los que empiezan. Es que depende del libro que leo, me pone una cosa o me pone otra, ¿verdad? ¿Y esto? Entonces, ¿a qué tengo que hacer caso? Es esto, ¿verdad? Y Ney hoy nos va a hablar un poquito de esto, de estas contradicciones que encontramos, de cómo ordenarlas y de cómo darles realmente el valor en lo que nos afecta sin que vaya más allá. Así que, sin alargarme más, Ney, te doy la palabra. Gracias. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Sí, de nuevo, buenas tardes. Oh, mucho bueno. Buenas tardes. Buenas tardes, Madrid. Buenas tardes, tarotistas. ¿Sí? Bien, estoy muy feliz, muy contento de poder compartir mis conocimientos con los hablantes de lengua española. ¿Sí? Sé que estáis con la cabeza llena de nuevos conocimientos, pero voy a poner un poquito más de informaciones. El tema es complejo y intentaré ser lo más directo posible, evitando la verborrea que el asunto podría suscitarme. Por eso, algunos puntos históricos y explicaciones más profundas están en el archivo digital de uno de mis capítulos, Tarot, Simbología y Ocultismo, que ya ha sido distribuido por la organización del Congreso. Creo que ya habéis recibido, ¿no? Si no, preguntáis al Chave, ¿sí? Son 60 páginas que estoy dando para acompañar más tarde la ponencia. Mucho de lo que voy a decir tal vez os suene raro. Quizás sea difícil que cambiéis algunos conceptos ya enraizados en vuestra mente. Por eso es muy importante que pongas atención. Pongáis. Mis críticas han sido en relación a los libros y las barajas. Creo que habrá unos puntos que voy a meter el dedo en la llaga. Pero, escutadme, no se refiere a ningún estudiante o tarotista en particular, sino a nuestra fuente de consulta, libros y barajas. Por eso, cuando escuchar algo que no os caiga bien, y si acaso os suba la sangre a la cabeza, respirad mucho, hondo y profundo. Sabed que no es con vosotros, ninguno de vosotros. Pues estaré hablando de algo que empezó en el siglo XIX y sigue hasta hoy. No hablo solo de informaciones de libros o de las barajas, sino también de mis pesquisas y prácticas profesionales. Aunque escudriñé el sentido de la vida en muchas religiones y órdenes ocultas, solo lo he logrado en la cartomancia. Sin embargo, el tarot no es una religión, ni tampoco una tradición secreta perteneciente a elegidos, jamás. Además, no existe un lugar o fraternidad que posea el dominio sobre el tarot o sobre los tarotistas. Somos libres para pensar. Nosotros, después del primer contacto con el tarot, buscamos todo lo que se encuentra escrito
sobre hermetismo, esoterismo. Es porque vimos las benditas letras hebreas ou signos zodiacales estampados em alguma carta. Sem contar com que sempre nos deparamos com alguém afirmando que, para entender o tarô, se deve aprender a Cábala, se deve estudar astrologia, se deve estudar numerologia, se deve estudar de todo um pouco. Creemos que ilustrar-se com outras áreas oraculares e filosóficas desvendaria os mistérios da carta durante uma consulta. Então, procuramos uma infinidade de símbolos, conceitos esotéricos, algo que nos dê uma resposta. E, ao final de muito tempo, estudamos de todo um pouco. Sabemos um montão de coisas, menos o que mais importa, como ler o tarô. Mirad as 2 primeiras cartas e observad como é fácil entender o mago dibujado em distintas épocas, 1630 e 2014. 2 cartas em siglos tão distantes um do outro. Agora compare-las com as 2 últimas. Um rápido vistazo. Quem podríais reconhecer que são a mesma carta? Sabed que muitos tarots não han sido dibujados, não han sido orientados por tarotistas, sino por pintores ou dibujantes de historietas ou tebeos, apaixonados, sim, que han sido interessados no assunto, dibujam as cartas como les gustam e las vendem para as editoriales que, a su vez, não têm um departamento experto de simbologia. São empresas, necessitam vender. Conclusão. Quem embauca quem? Compete a nós outros, tarotistas e consumidores, comprá-las de acordo com o sentido alegórico de los arcanos. Assim, o resto se vuelve uma maravilhosa coleção, puesto que são verdadeiras obras de arte. Temos que separar a carta dibujada de modo lúdico de la carta dibujada com símbolos arquetípicos como uma herramienta espiritual. Temos que ter essa visão crítica quando compramos uma baraja, seja para herramienta espiritual. Agora, observad nesta carta maior os símbolos. Observad a lemniscata. Que há uma luz aqui. Bueno, observad la lemniscata en la carta. Sí, por favor, gracias. Me olvidó el mío. ¿Es esto? Es el primero. El primero, ok. Observad el bastón del mago, aquí el bastón del mago, la lemniscata, la espada, el pentáculo, monedas, la raja con la copa, con la agua. Então, para entender melhor o que digo, é importante estudar os símbolos. Não basta só, esta carta não conosco direito. Não há importância. O importante é estudar os símbolos para que ligue a sua eleição. Para entender melhor o que digo, agrupemos os tipos de barajas basados em sua simbologia, diferenciando os estudos entre tarot, cábala, astrologia e mitologia. Não estou aqui para juzgar, nem tampouco ensinar, sino aclarar os límites herméticos que nós podemos ver. Entendo que estamos frente a um reto inaplazável para arreglar a estrutura e símbolos do tarot. Al final desta ponência, creio que será muito mais fácil comprar um tarô ou elegir um livro para aligerar vossa formação profissional ou solo para uso particular. Em verdade, me hace ilusão que não mateis moscas a canhonazos, sino estudar lo necessário. Vamos a ver, al final de minha ponência, quienes de vosotros os quedais com la copla? Os quedais com la copla? Vamos ver al final, hein?
En los primeros tarots conocidos, en el siglo XIV, y por casi 150 años, las cartas no tenían nombre, tampoco numeración. Por 150 años, no 10 o 15 días, un siglo y medio. Observad la primera carta de Jacques Bieville de 1624, no hay nombre ni número. Las cartas, su producción llegaba a más de 200.000 barajas por mes, estando bajo el poder del gobierno en todos los países de Europa y sus colonias. Tarot no era un arte prohibido. Como India, China, México. De 1650 a 1700 fueron apareciendo con número o con nombre en diversos países. De ahí que, entre 1700 y 1750 en Francia, sus imágenes con símbolos, nombres y números se han manifestado hasta nuestros días. Así, estos pueden ser denominados tarot clásico, donde su orden es semejante a de los símbolos y aderezos del tarot de Marsella. En este grupo se añade barajas con símbolos de fácil reconocimiento, de pronta lectura, y todos los arcanos son muy parecidos. Aunque encontremos ornamentos diferentes, por cadena simbólica conciben la misma cosa. Por lo tanto, existen innumerables contextos de retratarlo, sin perder el concepto estructural. La creación artística con sus trazos, formas y colores siguen su tiempo y tecnología, incluso los cambios sociales. Por eso hay grandes diferencias de barajas entre las barajas, siglo tras siglos. Mirad la secuencia de cartas de 1624 a 2014. Todos es de fácil reconocimiento. Un joven de pie, levantando las manos, con su bastón, su mesa adelante. No obstante, la interpretación del tarot pasa por su simbología clásica y a medida que se modifica o añadimos otro aderezo, ocurre el peligro de haber otra información arquetípica, otra cartomancia. Y ya estamos viviendo eso desde el siglo XIX, cuando surgió otro uso para las cartas del tarot. Veamos. El ocultista francés Eliphas Lévy fue el primero, noten, el primero en la historia que hizo una relación completa del tarot con la evolución espiritual y los sistemas mágicos de la Cábala, incluyendo también la palabra arcano. Hasta entonces, por más de 4 siglos, la carta del tarot era llamada triunfo o naipe. Eliphas Lévy quiso apartarse del juego de azar que hablaba de los 22 triunfos del tarot, porque el tarot también se juega, se hace juegos de azar. Por eso le pareció que denominar 22 arcanos del tarot sonaba más erudito, y hasta entonces usamos esta palabra. Entonces era un concepto muy reciente en la historia del tarot. A partir de esos conceptos, las cartas de tarot sufren un cambio de estudio, con la nueva posibilidad de aprendizaje espiritual. Lévy concebió que las 22 letras hebreas estaban relacionadas con las 22 arcanos mayores, que por su vez, en los 22 caminos del árbol de la vida, escribió que la primera letra hebrea, Aleph, tenía la misma energía espiritual del mago, la segunda Bet, la misma del sacerdotisa, y así por delante. Eliphas Lévy dijo que era posible estudiar Cábala por medio del tarot. Escuchad, era posible estudiar Cábala por medio del tarot y no tarot por medio del Cábala. Hay una diferencia muy grande. Él dijo que también era posible alcanzar el mundo divino con sus imágenes, conocer la creación universal y purificar el espíritu, sublimando los placeres mundanos. Despacito, ¿sí? Todos los ocultistas de su época inmediatamente empezaron a relacionar el tarot con la cábala. Todos querían ser santos, claro, ¿no? Divulgando este nuevo saber por toda Europa.
Sabed que o primeiro tarot que tuvo uma letra hebrea dibujada foi o tarot de Oswald Wirth, este tarot que está em las slides. ¿Sí? Este foi o primeiro tarot, de 1888. Não houve uma única carta que tuviera uma letra hebrea antes. Foi o primeiro tarot dibujado, aunque Eliphas-Levi hubiera escrito sobre a relação de estas letras 30 anos antes. E a partir de entonces, hubo uma fiebre por esse tipo de analogía, apareciendo muitos conceptos distintos incluso. Pero não terminou aí. Em 1888, o ocultista inglês Samuel MacGregor Matters, diretor da Ordem Hermética de la Aurora Dorada, conhecida também como Golden Dawn, percebeu nessa relação uma possibilidade de uso em la magia enoquiana, com traços maçônicos e de sua organização. Estabeleceu outra equivalência, já não para conhecer o mundo divino, sino para poderes personais e profanos em los rituales. Para MacGregor, Aleph, a primeira letra hebrea, convendría al loco, pues en el rito ceremonial, su energía sin dirección, su caos, podría empezar cualquier cosa, al paso que el mago, pues su energía creativa ya asumía alguna perspectiva, alguna trayectoria. Así, el mago pactaría con la segunda letra, Bet, la sacerdotisa con la tercera, Gimel, y así hasta el mundo. Criando la nueva base de sus monografías para los pasos en la fraternidad oculta. No estoy aquí para impartir clases de Cábala, ni tampoco defender Levi o Matthes, sino revelar la razón de letras distintas en lo mismo arcano. Tal sabiduría hará con que sepáis elegir mejor los libros y tarots, ahorrando tiempo y dinero en vuestros estudios. Veamos las dos escuelas. Fijaos en la tabla. Tenemos una tabla aquí, donde la columna verde de Eliphas-Levi y la columna azul de MacGregor Matthes. Fue las dos corrientes de Cábala que se empezó en el siglo XIX. Y en el siglo XX hubo también otras corrientes basadas en ellas. Conozco 8 corrientes distintas de Cábala en relación al tarot. Así topamos con 2 corrientes básicas, la escuela cabalística del linaje francés y la del linaje inglés, cuya diferencia está en la asociación de la primera letra hebrea, Aleph, para el mago o el loco, haciendo una secuencia casi lógica para las demás. De ellas brotaron otras sugerencias mágicas. Aquí en la tabla están las más comunes, pero hay muchas otras, creando nuevas ideas y más dudas entre los tarotistas. Los fundadores de estos conceptos fueron sacerdotes, maestros o directores de alguna fraternidad. Poseían conocimientos exotéricos, mágicos, para tal cambio. Sus libros y sus tarots fueron publicados a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Por ejemplo, para Eliphas-Levi, opinaba que la letra G se relacionaba con el arcano Papa, mientras MacGregor Matthes la ubicó en el arcano Emperador, y Aleister Crowley, no satisfecho, la marcó en la estrella, la misma letra hebrea, que tiene un único significado para arcanos tan distintos. Essas variables son las más conocidas. Hay muchos más que de concreto forman un lío insoluble para el más versado cabalista. Aquí tenemos que hacer una importante división de conceptos y usos para que podáis estudiar el tarot con más profundidad y confianza. Primero, sabed que el uso original de esas analogías tenía por dirección la evolución espiritual o la magia, no poseyendo la idea de echar las cartas, sea para el autoconocimiento, terapia, consejos o predicción. Por ejemplo, el tarot de Aleister Crowley, es la carta de la estrella que está en el slides, fue lanzado en 1945, mirad la estrella, ni siquiera fue dibujado para de predicción.
sino como monografía para su fraternidad. Quien estudia Telema sabe que esto es una especie de libro de la fraternidad. No se fue creado para echar las cartas, para hacer predicción. Incluso su libro de Aleister Crowley, El Tarot de Thoth, no hay una única palabra sobre enseñanza para alguna interpretación o tirada. Solo hay conocimiento hermético para los que siguen la doctrina de Telema y para la magia. No hay una única referencia. Segundo, sabed que todos los libros que hablan de tarot y cábala fueron publicados en la primera mitad del siglo XX, solamente para difundir las ideas a respecto del nuevo modo de emplear o estudiar cábala por el tarot. Por consequência, todos os livros seguintes han sido duplicados sem questionamento por los apaixonados de tarot como nós. Creyendo haver uma clave sagrada e oculta para o tarot. Não la hay, lo siento. Em verdade, o uso das letras hebreias en el tarot assume um propósito ritualista, com bases em la magia cerimonial. Solo isso. Veamos alguns contrastes. Mirad agora as duas correntes, as duas imágenes, as duas árvores da vida. Aqui foi puesto os arcanos e os caminhos de acordo com as duas correntes, a corrente de Levi e a corrente de Matthias. Mirad as imagens e observad as diferenças de los arcanos em los mesmos caminhos, entre as esferas do árbol da vida. Dependendo da corrente cabalística, encontramos um arcano diferente em seus caminhos. Ou seja, a ordem mística foi criada com base em algum ritual, com algum objetivo espiritual de um grupo e não de uma pessoa ou desejo personal. Echad vistazo, por exemplo, em los conceptos de Aleph Levi, em el caminho entre as esferas 5 e 8, entre Geburah e Hod. Encontramos a muerte, mientras que em las ideias de MacGregor Matthias, em la outra árvore, localizamos el colgado em lo mesmo caminho, morte e na outra colgado. Pero também levam letras distintas para men para a muerte e cap para colgado. Pergunto, ou melhor, dejo uma reflexão. Se não pertenecemos a nenhuma dessas fraternidades, qual é a razão de estudar tarot e cábala? Se não hacemos magia cerimonial, não é uma magia de poner uma velita, um copito de água, um incenso, fazer uma oração em um minuto, não. Magia cerimonial hacen 5, 6, 8 horas seguidas, sem parar. Se não hacemos magia cerimonial, qual é a razão de estudar tarot e cábala? Sinceramente, não há. É simples. Pero escuchadme. No obstante, podeis estudar cábala para vuestro desarrollo espiritual, como uma filosofia ou uma religião, pero nunca aprovecharéis esses conhecimentos para hacer terapia, predicciones ou dar consejos com as barajas. Nunca. É muito sagrado este conhecimento. Por supuesto, com os estudos de la cábala, não podeis perguntar se vais a salir de marcha, fiesta ou rumba para um despacito, ou quizás tirar os terros da sua vecina, fazer travesuras com seu novio. Não se pode perguntar isso a la cábala. Não, jamás se pode. Cábala não hace predição. Cábala hace magia ou meditação. Isto é uma realidade, não é uma opinião. No obstante, de esse trato com a cábala, também hallamos o cambio de numeração que houve no tarot de Rider-Waite. A permuta entre a justiça e a força. A resposta também se dá em la cábala. Pero antes, vamos ler pequenito líneas de su libro. Miren.
Ele escreveu isso em seu livro La Cabra Ilustrada de 1911. Por razões que me satisfazem, esta carta ha sido cambiada por la de la justicia, que usualmente lleva el número 8. Como la variación no conlleva nada significativo para el lector, nosotros, no hay razón para dar una explicación. ¿Cómo? No hay razón. Cambia una carta y me dijo que no hay razón. ¿De verdad? ¿No hay razón para dar una explicación? De hecho, ¿no hay diferencia si es 11 u 8 para la taromancia? En definitiva, la interpretación será la misma en los dos casos, en el arcano 11 del tarot de Waite o en el arcano 8 del tarot de Marsella. Mis amigos tarotistas, no podía creer lo que había leído. ¿Alguno de vosotros ya había se dado cuenta de este párrafo? Pues, por días me quedé a cuadros, como piedra. Sabed que foi essa pequena frase de Arthur Waite, em 1988, que hizo despertar em mim a ideia de sistematizar o tarot e conhecerlo a ciência certa. Además, essas poucas palavras, tan polêmicas, foi o origen de mi primer libro, Tarot, Simbología y Ocultismo. Es el hijo a partir de este padre, ¿sí? Malo padre. Además, esas pocas palabras también fueron, claro, ya he dicho eso. Mirad la tabla, ahora. Cuando ponemos la secuencia de las letras hebreas junto con los arcanos, detectamos el cambio que hubo en el tarot de Rider. Mirad las manos en la imagen, Tet y Lamed. En la primera parte de la imagen de Leví, que es la corriente de Leví, las letras hebreas siguen la secuencia lógica de los arcanos. Aleph 1, Bet 2, Emperatriz Gimel y así por delante. Pero en la tabla de MacGregor Matters, que Arthur Waite fue discípulo y también director de la orden, en la tabla hay el secreto de la orden. Entonces hubo este cambio, porque en la orden ellos estudiaban el tarot para hacer magia, y en la magia por eso hubo el cambio, porque ellos querían que, en el caso, cambiar 8 por 11, hacer a la magia de dominar la vida. Sin cariños, fue con base en los estudios de la fraternidad hermética Aurora Dorada o Golden Dawn, y no sobre pergaminos sagrados del Oriente, que Arthur Waite hizo permuta, porque así lo quería. Es solo eso, no hay nada de tradición, de archivos guardados por ángeles o por maestros elegidos, nada. Es solo un concepto establecido por un grupo de personas que deseaban cambiar sus vidas en el siglo XIX, como nosotros también deseamos cambiar nuestra vida en el siglo XXI. Y hacemos un otro tipo de magia en nuestra vida hoy, y no más la magia ceremonial. Si en ese congreso ahora presentase que yo hiciera una corrección de las cartas, haciendo un cambio entre estrella e emperador, diciendo que a partir de ahora, sin dar ninguna explicación a vosotros, ¿sí?, iría a cambiarlos. Estrela sería 4, emperador 17.
Levante las manos. ¿Quién de vosotros aceptaría o lo aprobaría? Muy bien, era lo que esperaba, ¿sí? Creo que ninguna persona. Sí, una. Ok, perfecto. Hoy tenemos libros, internet y millones de buenos maestros. Pero no obstante, este tarot ya existe en el tarot de Crowley, pues es la base de su magia. Basta ver la tabla entre el tarot y las letras hebreas, o en las cartas del tarot, de muchos tarots. Si lo utilizáis, lo reconocéis. Imaginemos si las editoriales empiezan a hacer este cambio hoy. Escuchadme. Si el cambio 811 que hizo Arthur Waite tuviese ocurrido hoy, ni siquiera le daríamos oído. Ni siquiera. Porque tenemos una fuente de estudio muy grande, nosotros pesquisamos mucho. Y diríamos a Arthur Waite, a ese pero, otro hueso. ¿Sí? Pero no podemos hacer más nada con ese gran equívoco. Sería un diálogo de besugos o pintar la mona, pues las editoriales estadounidenses ya hicieron la fragmentación simbólica hace muchos años en el mundo, en todo el mundo. Tenemos que convivir haciendo el sueco. ¿Sí? No hay otro camino. No hay. Yo hago el sueco siempre. ¿Sí? No hay otro camino. Para no tener dudas sobre las corrientes, cuando compramos un libro de tarot o una baraja, hice una clasificación. Simbolistas, aquí hay dos conjuntos de cartas, 2 para simbolistas y 2 para cabalistas, donde tenemos el 7 de oros. Los simbolistas que utilizan conceptos clásicos basados en el patrón marsellés y cabalistas que utilizan conceptos duplicados de los ocultistas. Digo duplicados porque ninguna persona más creó nada de diferente o nada distinto. Duplican lo que fue escrito y no sabe por qué fue escrito. Hay muchos arcanos distintos, pero basta estar al tanto de uno para clasificar lo que estamos comprando o leyendo. Echad un vistazo en las imágenes. Las 2 primeras, el 7 de oros. En los libros de influencia clásica o tradicional se lee prosperidad, seguridad, desarrollo, siendo sus imágenes dibujadas con símbolos auspiciosos y en circunstancias benéficas. Por el contrario, algunos, en los de dominio hermético, leemos fracaso, dificultad, derroches, estando dibujados con símbolos desfavorables o en contextos dañosos. São cartas distintas para o mesmo arcano. Aunque são diferentes, escuchad, aunque são diferentes, todavia constituem um tarot e devem ser respeitados. São caminhos desiguais para a mesma coisa. Lo que pasa é portuñol, tá? Lo que pasa es que la corriente cabalística de linaje inglesa también hizo cambios en los arcanos menores. A saber, mientras que en los arcanos mayores hubo solo una permuta numérica 8-11 o 17-4, por cuenta de las ideas cabalísticas, en los arcanos menores hubo muchos cambios en las imágenes o sus significados. Y encima, algunos mudaron los nombres de la corte, princesa, príncipe, reina, caballo, no hay rey, que al final de los contextos oraculares acaban por dar el mismo resultado. Todo eso ha creado tanta confusión y fragmentación en las manos de los dibujantes y editoriales que ya podemos hallar en un único tarot imágenes mezcladas de todas las corrientes. Y empieza la confusión. Y para colmo de nuestros estudios, todavía localizamos símbolos astrológicos marcados en las cartas. ¿Sí? ¿No?
Todas las estaciones astrológicas existentes, con rarísimas excepciones, son originarias también del sistema cabalístico, todas, que no se refiere a la astrología occidental como nosotros la aplicamos, sino al propio pensamiento espiritualista hebraico o de la magia ceremonial enoquiana, porque en la magia ceremonial enoquiana los planetas tienen otros significados. Intentar estudiá-los será um atasco ao desenvolvimento e jamais se poderá usar tales informações de modo real e seguro. Os livros que tratam do assunto, em sua maioria, em vez de melhorar sua interpretação, lo reduzem a polvo, tendo uma discrepância simbólica sem uso concreto em el oráculo. As cartas não revelam nada leyendo esses emblemas del zodíaco. Não há nenhuma relação, seja de predição, de autoconhecimento ou de autoajuda. Por exemplo, mirad el arcano caro. Se conheceis astrologia e tarot, sabeis que os significados elementares del signo de câncer não têm nenhuma relação com os valores básicos del caro. São antagônicos. Pero en la magia tienen um sentido. No en el oráculo. É isso que estou apuntando. E, además, essa relação adviene de la escuela cabalística inglesa para su magia cerimonial, esta concepção. Devemos estudar os símbolos de los tarots clássicos antes de caminhar por el mundo cabalístico ou astrológico. Enfatizo una vez más. Quienes han dibujado millones e millones de tarots para las editoriales são pessoas contratadas para criar algo diferente. São dibujantes de tebeos ou cómics que raramente conhecem tarot, astrologia e cabala juntos. Ou ao mesmo tempo, apenas reproduzem símbolos de outro livro, que a su vez era uma compilação, uma cópia de outro, hacia el siglo 19. Mais exemplos para que entendeis melhor o que digo. Mirad os símbolos do arcano 5. Aqui só há arcano 5, el Papa, o maestro, ¿sí? Mirad os signos de las cartas. Áries, Tauro, Virgo, Sagitário, Quirón, Mercúrio, Saturno. Ufa, né? Um zodíaco só em uma carta. Mientras que Eliphas Levi dijo que esse arcano estaria relacionado ao signo de Áries, junto com a letra G, Arthur Waite lo puso no signo de Tauro, pero añadiendo la letra Dalet. No me gusta la letra G, só la Dalet. Já Anero Iglesias preferiu o planeta Mercúrio com a letra G, porque ele também não lhe gostava a letra Dalet. Al paso que Bernard Mertes creía que era mejor quedarse solo con el planeta Saturno porque no me gusta la letra hebrea. Tarotistas, no es necesario ser un astrólogo o cabalista para observar que algo no está cierto. En verdad, parece más una broma o quizá un rompecabezas, ¿no? ¿Sí? Además de eso, debemos reflexionar si el escritor o dibujante ou tarotista hace alusão à astrologia cabalística ou à astrologia ocidental, já que são diferentes em finalidade. Uma é utilizada para organizar a magia ritualística, mientras que a outra lo é para analisar o destino por meio de um mapa astral. Ambas relações, tarot e astrologia, todavia são pontos de vista. E cada qual opina lançando novas relações. Nenhuma pode ser observada como um plano de estudo efetivo para sempre. Nenhuma. Não estou aqui para juzgar quem está certo ou não, nem ensinar astrologia ou cábala. Lo que me gustaría es que meditaseis sobre esa herramienta espiritual, el tarot, las cartas, y cuál su futuro si caminamos a tontas y a locas por ese mar de reproducciones del siglo XIX. Todo debe ser visto con moderación y cautela. Estamos en un reto muy grande. Gracias. Muy bien, ahora continuemos
nuestra clasificación. No, para ahí, no, tem muchas cosas, no. Ese fue só el cover, el inicio de la cena, ¿sí? La cena viene después. Muy bien, ahora continuemos con más una clasificación. Mirad estas cartas. Tengo mostrado las cartas desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, lo que se pasa, la creación siglo tras siglo, ¿sí? Después de ese movimiento hermético del siglo XIX, junto con las imágenes de los tarots clásicos, porque las letras hebreas estaban con los tarots clásicos, ¿sí? Surgieron en la mitad del siglo XX, para sorpresa de todos los tarotistas, barajas con analogía de contextos místicos, cuyas imágenes ni siempre alcanzaban los símbolos básicos, sino que intentan enlazar algún tema, mito o etnia con los arcanos. En ese grupo, que llamo tarot transcultural, principiou en la década de 1960, basado en las concepciones de que todas las ideas humanas almacenaban una base común, las imágenes arquetípicas. En concreto, los estudios de la mente y emoción, con los teóricos Freud, Jung y Reich, desplegaron en la sociedad cultural y artística ideas inimaginables hasta entonces. Fue un paso muy importante para los estudios del tarot, abrindo nuevas posibilidades de interpretación, aportando desde la autoayuda hasta el autoconocimiento. La autoayuda, autoconocimiento, empezó más o menos en el siglo XX, porque antes ninguna persona sabía lo que era el espíritu, el alma, el interior del humano, ¿sí? La mente, el poder de la mente. En ese tipo de baraja, se ha elaborado una transposición basada únicamente en el significado de la carta y no en las imágenes tradicionales o en sus alegorías. Entonces, voy a repetir, ha elaborado una transposición basada únicamente en el significado de la carta. Buscamos en una mitología quién se parece con el mago, el dios Mercurio, quién se parece con el mago en celtas, Odín. Então vamos hacer las análisis. También es un punto de vista, ¿eh? No importa cuántos tarots colocamos lado a lado, todos serão diferentes unos de outros e incluso de los próprios clássicos. Por isso, tentar explicar seus adereços, posições, colores, será uma perda de tempo total. E nesses tipos de tarots transculturais, não percam tempo pensando, estás mirando para allá, mirando para a esquerda, mirando para a direita, porque não há sentido. São dibujantes que não se baseiam em los símbolos clássicos, sino en las mitologías. No obstante, al leer sobre la cultura o el mito relacionado, habrá cierta similitud con el sentido del respectivo arcano. Pero, aún así, deberéis tener mucho cuidado cuando echéis, pues tal vez alguna imagen o analogía no esté de acuerdo con el patrón del tarot clásico. Y además, es posible hallar un tarot transcultural con relación cabalística, que, para entenderlo, deberéis estudiar el clásico, enseguida su contenido mitológico, después la cábala, después la astrología, después la numerología. Por supuesto, en 5 años y un poquito más, estaréis mucho expertos en conocimientos generales, menos en echar las cartas, ¿vale? En estos ejemplos, podemos ver, mirad las imágenes arriba, al dios griego Hermes, al alquimista chino, al dios nórdico Odín, al chamán druida, abajo, el conejo de Alicia, que mira qué lindo, también el mago, al vendedor de la película Mujeres Desesperadas, al vampiro de la película de la saga Crepúsculo. Todo es posible con el tarot, basta conocer los símbolos básicos del tarot clásico para hacer la transposición de una película, de un libro, de una historia, de cualquier cosa. Esta es la magia del tarot. Podemos hacer todo con el tarot, hacer todas las relaciones que queremos. Generalmente, el problema se pasa con los novatos.
Generalmente, quando o novato empieza por este tipo de baraja, tendrá mucha dificultad en comprender las imágenes o libros de otros tarots. Sus símbolos y contenidos están muy lejos de la fuente generadora. Incluso solemos topar con muchas cartas que ni siquiera tendrían la posibilidad de lectura. Son chulas, sí, pero para colección. Jamás para echar las cartas. ¿Sí? Y por fin, éramos pocos y parió la abuela. Y por fin, me encanta este dicho español. Éramos pocos y parió la abuela, sí. No sé si para colmo o para volvernos locos. A mí y a vosotros, claro. A partir de la década de 1980 encontramos un grupo de tarot que su contenido o imágenes no remite a los clásicos, ni tampoco a los transculturales, ni tampoco a los herméticos, pues las iconografías provienen del puro sentido artístico, primando la imaginación del dibujante, no del tarotista o del tarot. Classifico essas cartas como tarot fantasia, ¿sí? Belos trabalhos de arte, pero que requieren cierto grado de saber a respecto de la carta tradicional o del propio dibujante para que se entiendan las conexiones que ejecutó el artista. Sin embargo, confieso que muchas veces es imposible determinar si realmente se trata de un tarot, ya que sus alegorías y símbolos están tan lejos de la fuente original que podría ser otro tipo de oráculo, un maravilloso oráculo, pero no tarot. Pero, aunque todas estas barajas estén acompañadas de libretos con las explicaciones del tarot clásico, que para mí es ilógico. En concreto, hay solo percepción propia, algo que se cree un punto de vista. No os iludáis con el nombre tarot escrito en las cajas o en el libro. Observad el simbolismo siempre. El mago es un joven con sus 4 elementos, la sacerdotisa una mujer con libro llaves en sus manos y así por delante. El motivo es este, analizar el símbolo en su integralidad para que no tengáis dificultad de entender la propia herramienta de trabajo o para que podáis echar las cartas con absoluta confianza y no, ¿qué carta es esa? Ah, no sé, déjame ver en el libro. No reconozco, vamos a procurarla. Sí. La importancia de estar con símbolo claro, porque eso es una herramienta espiritual. Es necesario mirar la carta y en fracciones de micromilésimos de segundos saber lo que significa. Si pensar el nombre de la carta, si pensar en el número de la carta, ya perdió la consulta toda. En verdad, muchas ilustraciones que pueden ser maravillosas no conservan ninguna utilidad para todo lo que ya fue escrito. Nosotros ya escribimos muchos. Hay muchos maestros aquí que ya enseñó mucho. Y todo lo que enseñamos puede virar polvo. Estamos en un punto de la jornada profesional en el que corresponderá a todos nosotros entender y leer los diversos tarots publicados, e incluso determinar lo que no es un verdadero tarot, aunque ya haya sido catalogado por la editorial como tal, ¿sí? Compite a nosotros. Ahora que ya sabéis la diferencia básica entre los tarots, creo que será más fácil reconocerlos, ¿no? El clásico, transcultural, fantasía o cual su linaje cabalística. Hemos visto que cábala y astrología son posibilidades de erudición y no una regla que debemos asimilar para echar las cartas. Si queréis estudiarlas, sabed que habrá 2 o más corrientes y que no podréis unirlas jamás. Tendréis que leer solamente una línea de escritores y maestros cabalistas. Igualmente, no olvidéis que sus estudios son para meditación,
magia o algo para trascendencia, nunca para consejos, predicción, terapia o sanación con el tarot. Cualquier tarot que siga una simbología coherente con los tarots tradicionales, aunque el símbolo debilite el atributo original por razones estilísticas, estará apto para efectuar una lectura y una interpretación independiente de cualquier otra fuente arquetípica agregada. Después de muchos años de estudio y práctica, yo puedo afirmar que todavía no existe ningún trabajo de tarot con relación a la cábala, a la astrología o a la numerología que reúna todos los requisitos esotéricos para una relación uno a uno. Esto es la carta tal, para signo tal, número tal, frente a los arcanos del tarot. Escuchadme, actualmente no hay una referencia cabalística al sistema estructural del tarot o de la astrología que no sea una compilación de alguna fraternidad, filosofía mística o incluso algún punto de vista metafísico del siglo XIX, cuando solo los hombres tenían el poder de pensar. Hoy no. Hoy las mujeres también piensan mucho más que los hombres. Y hay mucho más mujeres aquí, ¿sí? Este pensamiento de tarot y cábala es un pensamiento machista, un pensamiento de hombres, no de mujeres. En el libro del Papus, él dijo que para el hombre podría estudiar cábala, mujeres no. Mujeres no entendían esas cosas de hombres, ¿sí? Creo que ellos empezaron a asociar tarot y cábala para poder echar las cartas, porque solo las mujeres echaban las cartas hasta el siglo XIX. El primer tarotista, hombre que se tiene conocimiento, fue Taylor, ¿sí? Y vamos terminando. ¿Dónde está? Sí, estáis aquí. Bueno, estoy consciente que no podré cambiar la forma de pensar de todos los tarotistas y de las editoriales, sino las que desean desarrollar el tarot como un arte sencillo y puro, de predicción, de consejos, de autoconocimiento. Para esto os dejo algunos consejos para finalizar la ponencia. Si el objetivo es leer el tarot, olviden de relacionar la astrología y la numerología. Sin embargo, estudienlas para conocer otros caminos oraculares. Si el objetivo es leer el tarot, apártenlo de la cábala ya. No obstante, estudienla para alcanzar la luz espiritual. Si el objetivo es leer el tarot, sean críticos. No reemplacen los tarotes clásicos por las barajas de colección. Eviten los tarots fantasías y los culturales. Por último, si el objetivo es efectivamente leer el tarot, con sus consejos, predicciones e incluso para el autoconocimiento, solo estudien la simbología clásica y su historia real. Zapateros, a tus zapatos. Tarotistas, a tus tarots. Pues solo así, vosotros viviréis felices y comeréis perdices. Y colorín colorado, esta ponencia se ha acabada. Gracias. Gracias, gracias. Yo también lo tengo. Siéntate un segundito. Sí, por favor. Agradecer a Ney su ponencia. Habéis visto que en estos 2 días os dijimos que esto era una cajita de Ave Creme. De hecho, había Ave Creme, Starlux y Ignore. Digamos, ahí hemos tenido muchos contenidos distintos. Ney Knife tiene una trilogía de libros que tenéis detrás. En el online tenéis la presentación, tenéis uno de los capítulos del libro que podéis leer, los tenéis afuera. La verdad es que lo recomiendo para clarificar temas de historia. Es un libro de cabecera fantástico.
Ney Knife también estará haciendo formación estos días. Tenéis aquí los libros. Perdonad un segundo. Que también los podéis comprar fuera. Y Ney Knife estará haciendo un curso. Hoy habéis visto la vertiente teórica, también tiene la práctica, no nos cabía todo en el Congreso. Lo tenéis en estos dos únicos cursos, uno en Barcelona y otro en Madrid. En Madrid el lunes, mañana lunes, en el Museo del Tarot, y en Barcelona el miércoles y jueves. Ney, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vete un segundito, pero te hago volver enseguida. ¿Cómo? ¿Alguna cosa más? No, para mí está tranquilo. Pues un aplauso enorme para Ney Knife. María del Mar, Elisenda. Muchas gracias.